Hoy voy a comenzar primero que nada saludando a nuestros escuchas, pero también dándole la bienvenida con mucha alegría a un gran colega y amigo que se conecta con nosotros desde Colombia para estrechar aún más estos lazos de amistad que nos han estado uniendo en el tiempo. Me refiero precisamente a la participación dentro de este espacio virtual del doctor Luis Eduardo Chávez, quien es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo Rama Colombiana. Luis Eduardo es un extraordinario abogado experto en derecho marítimo y con él voy a tratar de revisar un tema de gran actualidad. Me refiero a los buques no tripulados o autónomos. Luis Eduardo va a tratar en este corto espacio de referirnos sus impresiones sobre esta temática tan importante y novedosa, pero también nos va a hacer un pequeño análisis normativo con la finalidad de conocer la viabilidad o no desde el punto de vista jurídico de los buques no tripulados. En este sentido, Luis Eduardo, te doy el derecho de palabra, bienvenido, y de verdad que para mí es un grato placer tenerte, aunque sea de esta forma virtual entre nosotros. Buenos días para todos. Primero que todo quiero agradecer a la doctora María Gracia, al Instituto de Derecho Marítimo, especialmente la rama venezolana, por estar haciendo esta labor y por propender por el conocimiento de algo que nos apasiona, que es el derecho marítimo. Para el desarrollo de esta temática, quisiera comenzar primero que nada haciendo una breve introducción de cómo ha cobrado relevancia en tiempos de pandemia el tema de los buques no tripulados. Efectivamente, hemos visto que el COVID-19 ha paralizado a la navegación del siglo XXI y tal vez esto nos ha llevado a reconducirnos de forma inexorable a un mundo novedoso, tecnificado, cargado de nuevas tecnologías. Nos ha llevado a considerar cambios de paradigma dentro de nuestra industria naval. En este sentido, me gustaría que Luis Eduardo nos hablara un poco de cómo ha venido dándose esa revolución tecnológica en el tiempo, porque efectivamente a lo largo de la evolución del hombre hemos estado inmersos en una serie de transformaciones hasta llegar a la que estamos viviendo en la actualidad. Así que, Luis Eduardo, me gustaría que nos pudieras hacer una especie de resumen que nos conecte definitivamente a esta interesante temática que vamos a desarrollar. Pues me quiero referir al tema de buques no tripulados, teniendo en cuenta que es muy relevante, sobre todo en tiempos donde el coronavirus, o más bien el COVID-19, que es como lo debemos llamar, eh, está haciendo eh, muchos daños en el ejercicio de la industria marítima. Bien lo sabemos que la situación actual ha hecho repensar muchos de las acciones que se tienen en cuenta dentro del negocio marítimo. Especialmente han caído, por ejemplo, eh, el transporte o los hospedajes en el mar, más bien podríamos decirlo con referencia a todo lo que tiene que ver con la industria de cruceros. Eh, y lógicamente eso va a traer muchos inconvenientes económicos y también políticos dentro del desarrollo de este tipo de negocio. Por otro lado,
tenemos unos grandes retos mundiales que se vienen desde el punto de vista económico, que no solamente van a afectar a los Estados Unidos, a la China o Europa, sino que va a ser una recesión mundial donde efectivamente las cadenas de suministro mundial han sufrido y sufrirán grandes pérdidas, y lo que requiere específicamente que tengamos que repensar nuevamente lo que está pasando con nuestra industria. Así las cosas, pues en el tema de buques no tripulados, los cambios económicos y sociales de la humanidad han tenido mayor evolución, sobre todo en los 150 años de nuestro proceso como seres humanos, o más bien de nuestro desarrollo social, donde por razones económicas e incluso religiosas se entra en un cambio en relaciones de producción y la máquina de vapor impacta y mejora el resultado de la eficiencia de los productos. Pues con relación a las innovaciones en materia de navegación, realmente solamente existían los remos, las velas y algunos cambios de diseño de la estructura de la nave y la producción de la misma. Fue la revolución industrial en el 1786 en Inglaterra que llevó cambios radicales a los medios de producción al incorporar instrumentos mecánicos de tradición hidráulico y la máquina de vapor. Y esta realmente fue la que hizo la innovación y el cambio como un todo. Fue la máquina de vapor entonces la que irrumpió en todos los aspectos, ya sea en los agrícolas, ya sea en el transporte, pero ya sea sobre todo en la industria. Viene entonces la Primera Guerra Mundial y lo que pasa en la guerra ruso-japonesa, donde realmente aparecen buques muy grandes, y una serie de elementos importantes que ya dejan de utilizar, o más bien pasan a utilizar el diésel marino como lo conocemos hoy. Y cambian también las relaciones de lo que se carga. Había muchos grandes transatlánticos, sobre todo entre Europa y América. Comienza a haber más desarrollo de cargas, pero también disminuye en ese mismo tiempo el tema de grandes transatlánticos porque comienza la industria aérea a ser más eficiente. Entonces, así las cosas, vemos cómo hay una serie de innovaciones que van cambiando específicamente cómo desarrollamos el tema del buque no tripulado. La tercera revolución, que llamamos de los elementos inteligentes, surgió en los años 30, precisamente con el impulso de la aviación, y aparecen otras cosas importantes como la era atómica y la cibernética, los ordenadores y la tecnología de la información. En 1969 se incorpora la información de la industria, y esto es importante porque entonces comienzan a cambiarse, ya no solamente a utilizar el computador, sino a hacer programaciones lógicas y contables, lo que sienta las bases de la automatización, que posteriormente va a dar razón a lo que llamamos hoy la impresión de 3D. Por eso en el siglo XXI, y es en este siglo, donde comienza a desarrollarse la denominada Cuarta Revolución Industrial, que fue el objeto, o más bien el objetivo, del Foro Económico Mundial del 2016, cuando se habla sobre los riesgos globales del 2016. Y aquí habla específicamente de que estos retos, como la mitigación y adopción al cambio climático, el control de las armas de destrucción masiva, la crisis del agua, el desempleo, las migraciones a gran escala, son unos de los más relevantes problemas. Y aquí viene el tema de activos y ataques cibernéticos.
Esta cuarta revolución es declarada como la aplicación del Internet a la industria del manejo de los productos, usándose entonces la famosa tecnología de la información y dispositivos inteligentes, conectando redes, comunicando máquinas, adaptando todo esto al servicio del cliente. Esto es importante porque produce la famosa robotización, y aquí es donde entonces encontramos el tema de los buques no tripulados, que son los que apalancan este proceso y que difieren específicamente de los buques sin tripulación, pues pueden tener desde el punto de vista del derecho diferentes acepciones. Un buque sin tripulación es el buque que está condicionado a tener tripulación para su manejo. En cambio, el buque no tripulado es el buque que está hecho para comenzar a ser usado sin que exista hombres, personas o tripulación dentro del mismo. Y esto ya es un ejercicio que nos cambia la realidad a lo que estamos acostumbrados. Así las cosas, vamos a tratar en este ejercicio de hablar algo sobre este tema. Yo creo que una vez que estamos claros en cuál es la situación actual y hacia dónde vamos, deberíamos de hablar precisamente de estos buques no tripulados, de sus diferentes niveles de autonomía, y además me gustaría que nos comentaras si crees que ellos pueden verse como una realidad a corto y mediano plazo. Además, quisiera que nos comentaras el tema de la navegabilidad de estos buques o de estos nuevos prototipos de buque. Y eso básicamente porque creo que es importante hacer un análisis comparativo o de derecho comparado para ver si exactamente las legislaciones y la normativa internacional permite la existencia de estos buques en la actualidad. Partiendo de lo que salimos, o de lo que venimos diciendo, pues entonces aparecen los drones que, llevando a la realidad virtual, impactan el mundo del trabajo, pues hay un cambio en la configuración del mercado laboral que es representado en nuestro caso en las tripulaciones. El buque no tripulado no se apalanca en este tipo de procesos, los cuales difieren de los buques sin tripulación, que se asimilan más al concepto del buque de abandono o el buque inactivo. Y eso tiene que ver con los mínimos de tripulación que tiene que ver cada buque. Estos cambios promueven avances tecnológicos en el ambiente marino, en desarrollo a los equipos, los sistemas autónomos de cargue, de descargue, los elementos de búsqueda en la web, e incluso el manejo del buque como un todo. Hace una semana vimos cómo remotamente, a causa del COVID-19, pasó un buque por el estrecho o por el canal del Suez, asistido por los pilotos desde embarcaciones remolcadoras, tanto en proa como en popa. Esto realmente hace que tenga un impacto grandísimo en el desarrollo de los avances tecnológicos, ya sean marinos o no marinos, que tienen que afectar la sociedad, pero también el transporte, pues no se puede hablar de buques autónomos en una forma aislada, sino que es un desarrollo contemporáneo con algunos cambios en la actividad industrial, y va a cambiar e impactar también el transporte terrestre, la vida cotidiana y cualquier otro elemento que nosotros tenemos. Entonces, el transporte marítimo no es lejano a la realidad que está viviendo el mundo, y en este momento de crisis, pues tenemos que comenzar a desarrollar nuevas formas. Una de las enseñanzas que nos trae este ejercicio, y vemos cómo la problemática que existe para el recambio de las tripulaciones en diferentes partes del mundo, y los estados rectores del puerto están, digamos, alerta
para tratar de que no se contagie o por medio de vía marítima haya contagios a su población. Y es parte de las funciones que tiene el Estado ribereño y el Estado de abanderamiento de acuerdo a la Convención del Mar. Entonces, estos temas van a impactar realmente lo que está haciendo el hombre en desarrollo del transporte. Y aquí viene un tema importante y es la responsabilidad del capitán y la tripulación en temas como la navegabilidad y la dotación mínima en aspectos especiales para un buque no tripulado. En Colombia, por ejemplo, tenemos la obligatoriedad de usar pilotos prácticos a partir de un tonelaje de 2.000 toneladas. Sería en principio el desarrollo de estos buques autónomos solamente para usos de cabotaje. ¿Qué pasaría con el comercio internacional si realmente estas crisis nos obligan a cambiar la forma de efectuar y realizar el transporte marítimo por buques no tripulados? Estas son preguntas que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Pero lo más importante, ¿será que ese buque está dentro de la definición de buque como tal? Haciendo un análisis específico de lo que es un buque, vamos a realizar unas similitudes desde el punto de vista normativo. La Convemar del 82, en el artículo 29, habla específicamente que se entiende por buques de guerra todo buque perteneciente a las Fuerzas Armadas de un Estado que lleve los signos exteriores distintivos de un buque de guerra de nacionalidad y que se encuentre bajo el mando de un oficial debidamente designado por el gobierno de este, cuyo nombre aparezca en el correspondiente escalafón de oficiales o su equivalente, y cuya dotación esté sometida a la disciplina de las Fuerzas Armadas regulares. Muy parecido también dice la Convención del San Remo. Al respecto, tendríamos que pensar, por ejemplo, en cuanto a esta definición, si las personas que manejan remotamente un buque tendrían que estar o asimilarse a esa definición, así no estén a bordo del buque. Y la dotación tendrían que ser, en vez de marinos, muchos ingenieros de sistemas que tengan digamos la preparación para manejar los sistemas a bordo desde un sitio remoto. Esto desde el punto de vista de la Convemar, que también de alguna forma tendría que aplicarse con los temas de DICA que nos explica la Convención de San Remo. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, cómo comparando las normas de diferentes países, la definición de buque realmente es muy amplia y permite que cualquier estado reciba este tipo de embarcaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de Venezuela en la Ley General de Marina. En el artículo 17 dice que se entiende por buque toda construcción flotante apta para navegar por aguas, cualquiera sea su clasificación y dimensión, que cuente con seguridad, flotabilidad y estanqueidad. Toda construcción flotante carente de medio de propulsión se considera accesorio. Argentina, en el artículo 2 de la Ley de Navegación número 20094, dice que buque es toda construcción flotante destinada a navegar por agua. Y al respecto, por ejemplo, México en el artículo 2 dice que es toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías navegables. Entonces miren que aquí lo que nos une es un verbo rector que puede ser apto, que puede ser susceptible, que puede ser destinado, que puede ser diseñado, pero son los verbos rectores que nos permiten definir que un buque no tripulado está inmerso dentro de la definición, y así las cosas
la norma actual no tendría necesariamente que cambiarse para poder adoptar y recibir ese tipo de embarcaciones a la jurisdicción del Estado. Eso es importante porque nos da la posibilidad de tener en nuestras costas y en nuestros servicios este tipo de embarcaciones sin mayor cambio, porque ese sería uno de los grandes problemas. Pero el otro gran problema sería, por ejemplo, ¿qué pasaría si ese buque, o qué pasaría más bien con el tema de responsabilidades, que es ahí donde nosotros tendríamos que vernos? El Código de Comercio colombiano tiene, por ejemplo, en sus obligaciones, y el capitán responde tanto por el manejo, la parte técnica del buque, pero también responde por la carga, y eso lo vemos en los BLs. En este caso, al no ser el capitán, la persona que esté a bordo, ¿quién haría ese ejercicio? ¿Cómo podríamos manejar el tema desde el punto de vista de que una persona remotamente está llevando el buque? ¿Y cómo, específicamente como estábamos hablando al principio, por ejemplo, la ley 730 del 2001 habla de la utilización de los pilotos, podrían irrumpir dentro del buque para poder hacer llegar el buque en forma segura al puerto? Ese es un tema que podría ir en contravía de la seguridad de la nave, incluso de la carga, porque sería una persona extraña, o tendría que tener un lugar específico donde podría también realizarse un ejercicio remoto desde el punto de vista de pilotaje. Así las cosas, este ejercicio realmente nos trae a nosotros muchas cosas que pensar, y si bien es cierto, tenemos muchas posibilidades para implementar nuevas normas, lo más importante es que los estados entiendan que esta revolución informática de la cuarta generación la tenemos ya, tenemos que aplicarla y tenemos que ser facilitadores para mejorar el comercio marítimo, pues es una realidad. En este caso, vamos a tener en cuenta que la palabra seguridad normalmente la estábamos viendo con la suma de los aspectos técnicos, ya sea el buque y sus características, más los humanos, y eso nos daba la navegabilidad para el transporte seguro de una carga. En este ejercicio tendríamos que ver que en el aspecto técnico ya tendría que ser más los humanos y tecnológicos que tendríamos que tener para que ese buque pueda llegar a su lugar de destino en una forma segura. Y la navegabilidad, sin cambiar su ejercicio de llegar a un puerto de un lado a otro por una vía, nos daría, tendría un cambio, no tanto por la tripulación, sino por quien lo hace y desde donde lo hace. Bueno, estos comentarios son de interés, pues es una forma de visionar lo que está pasando. Por otro lado, vamos a hablar ya, para terminar, algo de las obligaciones, específicamente, por ejemplo, las reglas de Rotterdam dicen: el porteador estará obligado a obrar con la debida diligencia al comienzo y durante el viaje para tripular, armar y avituallar, o poner en estado de navegabilidad, y mantener las bodegas y demás partes del buque donde se transporte la mercancía. Entonces, esas son todas tareas que tiene que hacer la marinería en cabeza del capitán. ¿Cómo se va a hacer ese alistamiento del buque? ¿Cómo entonces cómo esa tripulación? O sea, habría dos tipos de tripulaciones: los que están en el ejercicio de la carga y los que están en el ejercicio del control y manejo de la embarcación. Obliga entonces a que tengamos que repensar específicamente las tareas a bordo y fuera de a bordo.
y tendríamos diferentes tipos de responsabilidades. Eso es Rotterdam, que realmente son las más nuevas, como ustedes lo saben, pero por ejemplo la Haya Visby, en ese mismo caso, dice: el porteador antes de comenzar el viaje deberá cuidar diligentemente de que el buque esté en estado de navegar, de armar, equipar y de limpiar y poner en buen estado las bodegas. Insisto en lo que estoy diciendo, tendríamos que tener dos tipos de tripulaciones, unos desde el punto de vista remoto específicamente para el tema de navegabilidad en desarrollo de una navegación de un punto A a un punto B, y otros que no necesariamente tienen que ser del buque, sino en este caso serían de operadores portuarios que tendrían que ser habilitados por la empresa para poder hacer los temas de limpieza y poner a punto el buque para la recepción de las cargas. Luis Eduardo, yo ciertamente he estado en estos tiempos de investigación sobre la nueva navegación autónoma y estos prototipos que definitivamente ya están allí en las mesas de trabajo institucionales y gubernamentales, así como empresariales. Y efectivamente he estado comprobando que los obstáculos o las barreras que se pudieran estar dando en cuanto a buques no tripulados parecieran ser más jurídicas que técnicas, porque si nos ponemos a ver, efectivamente el tema de los buques no tripulados es algo que ya está siendo abordado y de manera exitosa por las empresas que están abocadas a este desarrollo. Pero en este sentido, quisiera tal vez que nos hicieras un análisis muy sucinto, tomando en cuenta el tiempo que tenemos para estas reflexiones, y que nos hablaras antes que nada de lo que opinas sobre los oficiales de protección de buque, que también es un punto importante que debemos conocer o que debemos transitar a la hora de establecer alguna posibilidad normativa en materia de buques no tripulados, tomando en cuenta que esta tecnología nos está llevando más bien al desarrollo a través de sensores y algoritmos. Otro punto importante de este tema apasionante, porque nos abre muchas brechas para que podamos pensar, es qué pasaría entonces con las obligaciones de la compañía y del oficial de protección del buque de acuerdo al SOLAS y específicamente con el PBIP. Ustedes saben específicamente que el oficial de protección del buque tiene, entre otras, la protección de la manipulación de la carga y de las provisiones del buque con otro personal del buque y con los oficiales de protección. Pero además él tiene que tener un ejercicio de coordinación con el oficial de protección del puerto, lo que obliga a que nos digamos quién efectivamente tomaría esas responsabilidades, sabiendo que el puerto no las va a soltar, pero entonces no sé hasta dónde la agencia marítima o cualquier otro operador portuario podría tomar esa responsabilidad derivada del convenio SOLAS. Con todo esto, lo que quiero decir es una cosa. Y ya para ir concretando, me gustaría escuchar de ti unas reflexiones finales que sé que van a ser de mucha ayuda para todos aquellos que están sumamente interesados en el tema de buques no tripulados, autónomos o electrónicos. Hay una gran problemática que tenemos que mirar si nuestras normativas las vamos a asimilar tal como están, o si las normativas, ya sean nacionales o internacionales, a pesar de que tengan la definición de buque como una serie, digamos, que permite el uso de este tipo de embarcaciones, el ejercicio de su operación sea realmente efectivo. Pues hay obligaciones específicas que tienen que ser tomadas ya sea por el capitán o la tripulación y quedarían en un estado de no acción, lo cual podría traer riesgos tanto a la navegación como a la carga. Y esto podría ser
realmente determinante. Definitivamente el desarrollo de este tipo de tecnologías implica también abrir las mentes para otros tipos de ejercicios sociales, tecnológicos, laborales, y deben darse porque, como nos hemos dado cuenta en esta crisis, sí es necesario que la cadena de suministros no se pare. Luis Eduardo, estoy muy complacida de tu participación en este espacio de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, toda vez que este ha sido creado con la finalidad de conversar con miembros y amigos de la rama. Espero tenerte nuevamente entre nosotros, así que recibe un abrazo y todo nuestro cariño. Bueno, quiero nuevamente agradecer a la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Muchas gracias por su invitación y espero con este abrebocas poderles haber dado mi opinión al respecto de las muchas temáticas que podemos tener en asuntos como los buques no tripulados, tema que hoy cada día es más preponderante en el desarrollo del negocio marítimo. Muchas gracias a la querida vicepresidente y mi amiga María Gracia por esta iniciativa. La quiero felicitar y quiero felicitar a la rama venezolana porque son inquietos y realmente están tratando de promover nuestra pasión. Luis Eduardo, en nombre de la rama, quiero definitivamente agradecerte por esos gentiles comentarios que valoramos y que definitivamente nos ayudan a seguir trabajando. Un beso muy grande.